Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Espero estén bien. Oigan, antes de empezar con el capítulo, quiero eh, hacer como una pausa antes, como para poner en contexto el tema del que estábamos hablando en el capítulo pasado, porque esto no es un capítulo nuevo, no es un capítulo sobre un tema nuevo, más bien esto es como una continuación, una segunda parte del tema del capítulo anterior, pero desde el punto de vista o desde el enfoque del tema neurodivergente, en especial del TDAH. Y pues para la gente que todavía no escucha el capítulo pasado o no entendió muy bien el tema, en el capítulo pasado estábamos hablando de cómo hace muchos años, hace unos 30 años más o menos, las personas con discapacidad ni siquiera formábamos parte del sistema educativo nacional. Y también estábamos platicando de que por esa misma razón, por esa misma causa de que no éramos parte del sistema, teníamos que ir a estas escuelas especiales, a escuelas de educación especial, que muchas de ellas eran parte del sistema DIF, donde tenían un enfoque asistencial y no un enfoque de desarrollo, que es el enfoque que todas las escuelas normales, por así decirlo, tienen. Y a ver, aquí quiero dejar algo bien claro, porque mucha gente piensa que siempre me quejo de esto, que me molesta, que no estoy de acuerdo, pero no es nada de eso. Al contrario, enseñar oficios no está mal, es válido, es necesario en ocasiones, pero el problema aquí, o el problema que había en ese entonces, hace 30 años, era que no éramos considerados estudiantes, no, no contábamos en las estadísticas ni en los números, no contábamos dentro del presupuesto, ni contábamos
en las decisiones. Nos tenían excluidos básicamente. Y hoy supuestamente ya no es así, ya es otra forma. Supuestamente todo eso ya cambió. Y bueno, ya que tenemos en contexto de lo que platicábamos en el capítulo pasado, hoy en este capítulo hablaremos de la inclusión como siempre, un poco de derechos humanos y también de integración. Pero antes me gustaría poner una pregunta incómoda, o no sé si sea incómoda, pero la pregunta es que si realmente el sistema cambió de verdad o simplemente es otra forma como muchas otras de que el sistema tiene para no transformarse y seguirnos excluyendo, aunque diga que no nos excluye. Porque, como les decía, ahora ya estamos dentro del sistema, pero muchas veces estamos dentro, pero a condición de adaptarnos. Y a ver, antes de empezar con el capítulo, antes de empezar con el tema, me gustaría ser bien claro aquí desde el principio, porque yo no estoy hablando desde la teoría, yo estoy hablando desde el tema de la neurodivergencia, de la neurodiversidad. Estoy hablando desde vivir con TDA. Estoy hablando también desde un cerebro que no funciona en línea recta. Un cerebro que salta, que conecta ideas, que se distrae y que hiperfoca. Y esto no es un defecto, al contrario, es una forma distinta de procesar el mundo. El problema es que el sistema solo conoce una forma correcta de existir y de producir. Desde la escuela empieza todo. A los niños con TDAH no nos preguntan que si cómo aprendemos, solo nos dicen que nos sentamos, que no nos movamos, que pongamos
atención. Y cuando no pueden, el problema no es la metodología, no es la escuela. El problema somos nosotros. Y ahí empiezan pues los reportes, las juntas con los papás, las etiquetas que ya todos conocemos y poco a poco aprendes algo que es muy peligroso, que hay algo mal contigo. Pero a ver, hay que analizar una cosa. Es un dato que para muchos puede llegar a ser incómodo y para muchos otros es como una pregunta que siempre se hacen, y es que solo alrededor del 70% de las personas que tenemos TDAH podemos terminar la escuela. Ese no es un problema individual, ¿saben? Eso es un fracaso del sistema. Pero el sistema nunca se cuestiona nada, como siempre. El sistema prefiere buscar cómo tenernos de alguna manera regulados. Y ahí es cuando entra esta solución que el sistema tiene, una solución barata, una solución simple, una solución que es menos incómoda para el sistema, que es la medicación en sí. Pero a ver, aquí quiero decir esto con calma, calmado, porque la medicación no es como el enemigo en sí, porque para muchas personas es necesaria y para muchos también es válido. El problema es cuando se vuelve la única respuesta. Cuando se vuelve la única respuesta, cuando no hay ajustes, cuando no hay quien te escuche, cuando no hay cambios verdaderos estructurales. Entonces no se medica para que las personas vivamos mejor. Se medica para que encajemos mejor. Y a ver, ustedes saben por qué el sistema siempre elige medicar que cambiar su metodología o que cambiar su estructura. Aquí se los digo,
porque pues capacitar cuesta, formar maestros cuesta, cambiar metodologías cuesta, aceptar la diferencia cuesta, pero a lo mejor una poesía quizá no cueste tanto. Entonces el mensaje del sistema para las personas con TDAH es de que no tienen tiempo para adaptarse a nosotros. Y eso, aunque no se diga así, es violencia estructural. Y cuando sales de la escuela, pues llegas al mundo laboral donde te reciben de la misma manera, con la misma logística y con la misma metodología. Un solo modelo de productividad, un solo ritmo, una sola forma correcta para trabajar. Y entonces aparecen las oportunidades, entre comillas, para las personas con discapacidad. Becas, programas, empleos que, entre comillas, son inclusivos, pero cuando lo ves de cerca, te das cuenta de que no están pensados para nosotros. Las opciones casi siempre son las mismas. Por ejemplo, sacar copias, archivar, áreas de limpieza, call centers o atención al cliente, donde el trato suele ser pesado y a veces te maltratan. Experiencia propia. Y aquí quiero ser claro y aquí quiero irme un poco más despacio con este punto porque es clave para entender el por qué estos empleos o estas oportunidades no son aptas para personas con TDAH. Porque no es que estos trabajos sean, como les decía, indignos por sí mismos. El problema es que se ofrecen como las únicas oportunidades, como las únicas opciones posibles para nosotros. Y además no consideran el funcionamiento del cerebro con TDA, porque
Muchas de estas tareas son repetitivas, son monótonas, poco estimulantes, con horarios rígidos y con supervisión constante. Y para una persona con TDA, eso no es solo difícil, es profundamente desgastante. La repetición sin sentido apega la atención, la falta de autonomía dispara la frustración, el control excesivo incrementa la ansiedad. Y entonces pasa algo que es muy injusto. La persona se cansa, la persona se bloquea, se distrae, se quema y el sistema, ¿saben qué dice? El sistema dice de que, ¿ves? No puedo. Cuando en la realidad el trabajo nunca estuvo diseñado para que pudiera. Las personas con TDA solemos rendir mejor en entornos como estos, en entornos donde tengamos variedad, donde nos pongan retos, donde podamos estar en constante movimiento, donde nos dejen ser creativos, donde tengamos sentido. Pero eso casi nunca se ofrece, porque pues es más fácil encasillar que adaptar. Y otra vez, la que falló no es la persona, el que falló es el sistema. Y aquí voy a decir algo así como es, porque es algo que para mí es molesto. Me molesta que la inclusión sea una inclusión precaria, sea una inclusión disfrazada. Me molesta que se espere gratitud por oportunidades precarias, por oportunidades indignas. Las personas con discapacidad no queremos calidad, queremos oportunidades de verdad. Queremos una vida con dignidad. Y sí, el enojo también es válido. El enojo también es conciencia. El enojo también es ser consciente. Y ya para finalizar este episodio, quiero cerrar así. El problema no es el TDA, el problema nunca fue
etérea. El problema es un sistema que no tolera la diferencia, un sistema que prefiere medicar antes de adaptar, un sistema que prefiere becar antes de contratar, un sistema que prefiere controlar antes de escuchar y un sistema que prefiere hablar desde el control, desde la hablar desde la neurodivergencia no es quejarse, es nombrar a una injusticia porque nosotros no estamos rotos, no somos error. Aquí el error es un sistema que insiste en no cambiar. Y pues bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que el mensaje haya sido claro. Y pues yo sé que a lo mejor durante el capítulo me estuve trabando en algunas cosas, pero ya que es un tema en el que nunca hemos tratado, preferí hacer como un guión y grabar el episodio en base al guión y hubo algunas cosas que sí lo estuve siguiendo y por eso a lo mejor en ocasiones me escuchaba trabado o que alguna idea se me iba, pero fue por eso. Y pues con esto ya terminó este episodio. Nos vemos a la próxima y que pasen un excelente fin de año y que el año que entra sea un año próspero para ustedes, un año con muchas oportunidades que continúan con sus proyectos de vida. Para nosotros fue un buen año y así lo cerramos. Nos vemos a la próxima.